Buenas tardes, es un honor para mí nuevamente, por la gracia y misericordia del Señor, poder hablar de su palabra. Hoy quiero compartirles el tema, cómo superar los prejuicios y aplacar el orgullo. Quiero que abramos la Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 7 al 11. Dice la palabra de Dios. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. También leamos Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Dice el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y es que el amor ocupa un primer lugar o un lugar de prioridad en la Biblia, ¿cierto? Pregúntese cada uno, ¿tiene el amor un lugar de prioridad en mí? Leamos Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Dios quiere recordarnos que el amor debe ser nuestra prioridad en nuestro caminar. Han pasado muchos años desde la esclavitud y el racismo, donde las gentes hacían acepción de personas. Hoy en día no es diferente, porque la gente actúa con prejuicios y orgullo. También, ¿por qué digo esto? Porque también se discrimina a los pobres, hay machismo, se discrimina a la mujer, hay hay acoso laboral, violencia doméstica e intrafamiliar, hay abuso infantil y abuso al adulto mayor. ¿Y qué de la iglesia del Señor? En vez de poner en práctica el amor, también actuamos con prejuicios y orgullo. Significado de prejuicio, leo para ustedes, es la acción y efecto de prejuzgar, o sea, juzgar las cosas sin tener cabal conocimiento. Por lo tanto, es una opinión previa acerca de algo que se conoce poco o mal, por lo general de índole negativa, que nos hacemos sin motivo alguno de alguien. Digo esto porque aprendí que causamos una tristeza inimaginable cuando herimos y humillamos a otros. ¿Por qué? Porque no coinciden con nuestros propios pensamientos, con lo que nosotros decimos. No respetamos las opiniones
de otras personas, no respetamos ideas o actitudes de otros, porque creemos que nosotros somos los únicos que tenemos la razón. Amén. Nos creemos perfectos, sabios en nuestra propia opinión. Yo tengo la razón, yo soy muy buena o bueno. Cuando hay prejuicios en nuestro corazón, nos creemos o nos consideramos mejores que otras personas. Y eso se llama orgullo. Leamos Romanos capítulo 12, versículo del 3 al 5. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Significado de la palabra orgullo. Leo para ustedes. Exceso de estimación hacia uno mismo, hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Veamos qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando Dios le dio a Moisés las leyes para Israel, incorporó normas morales y éticas que eran imprescindibles en aquella época de barbarie. Leamos Deuteronomio capítulo 4, versículo 8. Dice la escritura, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Dios decretó a su pueblo que sería un pueblo diferente a los demás. ¿A quiénes? A las demás naciones violentas e impías que lo rodeaban. Leamos Levíticos capítulo 20, versículo 26. Dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Aleluya. Parte de esa diferencia estaría en la forma en que habían de tratar a los demás. A los extranjeros que habitaban con ellos debían ser tratados como sus propios hermanos, lo cual alejaba o eliminaba los prejuicios de ellos. Leamos Levítico 19, 34. Dice, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Y es que somos
a nivel general, extranjeros y peregrinos en esta tierra. Un día no nos llevaremos nada. Así que los prejuicios entre los judíos, samaritanos y gentiles proliferaban en la época de Jesús. Los judíos odiaban a los samaritanos y consideraban impuros a los gentiles. Dios le dio al apóstol Pedro, que era judío, una visión para enseñarle que Dios no tiene prejuicios y no los tolerará en su pueblo. Leamos Hechos capítulo 10 del versículo 25 al 35. También les digo que este pasaje de Hechos 10 ojalá lo puedan leer en sus casas por motivo de tiempo, para que ustedes pesen la visión que el Señor le dio a la comparación también, porque también fue una comparación al apóstol Pedro, ¿verdad? Refiriéndose a los prejuicios. Leamos entonces Hechos 10, capítulo 25 al 35. Dice la escritura: Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aleluya. Amén. Y es que las enseñanzas de Jesús eliminan los prejuicios. Leamos, eliminan cualquier tipo de prejuicios. Leamos Mateo capítulo 5 del versículo 44 al 48. Dice: Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis
a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Al 48. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Los gentiles que no conocen al Señor, ¿verdad? Porque nosotros sí le conocemos. Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora leamos Lucas capítulo 6, versículos del 27 al 31. Lucas capítulo 6 del versículo 27 al 31 dice: Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, presentadle también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le neguéis. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo querréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Amén. Y es que estos mandatos del Señor Jesús eliminan cualquier tipo de prejuicio. La Biblia afirma que el amor debe regir en todas nuestras acciones. Leamos 1 Corintios capítulo 16, 14. Primera de Corintios capítulo 16, 14 dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y es que son todas. Así que el prejuicio se opone al amor. El amor ve la imagen de Dios en todas las personas. Amén. El prejuicio preasigna un juicio sin causa justa. Leamos 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 y 8. Versículos del 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Aleluya. Este pasaje me encanta de la preeminencia del amor, porque define cómo es el amor y nos enseña que no somos jueces del valor de una persona. Leamos ahora 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dice, no debemos juzgar nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Los prejuicios no tienen cabida en el corazón de un creyente en Cristo. Repitan conmigo, los prejuicios no tienen cabida en el corazón de un creyente en Cristo.
¿Por qué? Porque nuestras vidas están regidas por la humildad, la obediencia y el amor de Dios y a los demás. Así deben de estar nuestras vidas regidas delante del Señor. Amén. Leamos ahora Romanos 3, capítulo 13, versículos 7 y 9. Ya se me perdió Romanos. Romanos 13, capítulo 7 y 9. Dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Qué fuerte, ¿verdad? Amén. Los prejuicios violan estas tres cosas. Significa que estamos desobedeciendo el mandato de Jesús, de tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Significa que no estamos amando plenamente a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a amar a las demás personas creadas a su imagen. Leamos Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Leo para ustedes. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no ha visto? Y vosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora bien, hay varios tipos de prejuicios. A nivel social, cultural, religioso, etc. Los prejuicios son el producto de una mente carnal perezosa. Así es que desechémonos. Quiero citar varios ejemplos que hacemos de prejuicios. Decimos, lo voy a amar si me trata bien, si me cae bien. También decimos, el hombre es más inteligente que la mujer. Los hombres no lloran. También decimos, los árabes son unos asesinos. Las mujeres rubias son tontas y huecas. O también decimos, los colombianos son unos narcos. Y muchas veces no lo decimos, lo pensamos. Yo que le voy a hablar a ese, si es un prepotente, es un orgulloso o una orgullosa. O por su intelecto, ¿verdad? Porque muchas veces el enemigo nos hace sentir menores que otras personas y todos somos iguales delante de Dios. En cambio, el apóstol Pablo dice, mate la carne, haga morir la carne, para que nosotros podamos crecer en poder, autoridad y bendición. Veamos también lo que dice en Romanos capítulo 8, del versículo 5 al 8. Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A causa de nuestra naturaleza humana caída, todos luchamos con alguna forma de prejuicio. Por tanto, deberíamos reconocerlo rápidamente como un pecado. Siempre tenemos la oportunidad de retomar el camino correcto y preguntarnos, ¿estamos agradando a Dios con nuestros hechos, con lo que hacemos? Y pedirle al Señor que nos libere del mismo. Amén. Cuando estamos dispuestos a reconocer nuestros prejuicios y sabemos que Dios lo sabe, podemos arrepentirnos y buscar su ayuda para ser transformados. Solo así. Leamos Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Amén. Así que, hermanos y amigos que me escuchan en esta tarde calurosa, está haciendo buen calor, Cristo viene pronto y un día Él nos juzgará a todos. El prejuicio y el orgullo siempre es negativo, no edifica para nada. Jesús viene por una iglesia pura y sin mancha. Hay una sola raza, la raza humana, y Dios de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Vea qué lindo, sobre toda la faz de la tierra. Así que pertenecemos a una misma familia y fuimos creados a su imagen. ¿Para qué? Para valorarnos y amarnos unos a otros. Para concluir con este mensaje, quiero que leamos Apocalipsis 22, versículos 20 y 21. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así que, mis hermanos, pidámosle perdón al Señor por prejuzgar, por actuar con orgullos, porque eso a Él no le agrada, para seguir haciendo su voluntad. El Señor en esta tarde espero que nos haya hablado a todos y que Dios me los continúe bendiciendo.